Oscar, se ha dicho, aunque la gente de Viva, el presidente de Viva lo niega, pero se ha dicho que todo esto es un chantaje. Es decir, queremos la integración y nos explicará usted qué es eso de la integración entre Avianca y Viva, y como la Aerocivil no responde, pues entonces suspendamos todos para presionar. ¿Estamos ante esa posibilidad? Bueno, primero hay que recordar que las cifras de la compañía atendían a una necesidad, según ellos indicaban, de integrar operaciones con Avianca. Hay diferentes tipos de fusiones o de integraciones desde la perspectiva empresarial. Hay una que se conoce como la fusión pura, que es básicamente la integración de operaciones de dos compañías que dan el nacimiento a una nueva, lo cual sería conveniente toda vez que hay que recordar que Avianca en este momento se encuentra en ley o capítulo 11 de los Estados Unidos, que es el equivalente de insolvencia a la ley 1116 en el caso colombiano. Entonces está en ese proceso de renegociación y de pago de sus pasivos. Entonces le convendría mucho. Y en el caso específicamente de Viva, se acogió no a la ley 1116, pero sí a un decreto de reorganización que también implicaba reestructurar o refinanciar esos pasivos. Implicaba esto entonces que desde esa perspectiva de fusión pura, pues la integración no solamente de las cuentas financieras permitiría que ese nacimiento de esa nueva compañía entrelazaría una serie de relaciones y sinergias que permitirían tener por lo menos rentabilidad y un ejercicio diferente desde no solamente la prestación de servicios, sino también desde la gestión de los pasivos. Adicional a lo anterior, pues la compañía, si bien ha hablado de que lo que se buscaba era integración, no se habla de que fuera una integración o una fusión, por ejemplo, por absorción, donde Avianca absorbiera los pasivos totales de Viva. Eso no pasaba. Y desaparecía Viva y quedaba lo que dueño siempre, Avianca de... De hecho, incluso los derechos económicos y los derechos políticos, la compañía los separó hace cerca de un año, y en tal sentido, lo que estaba en este momento haciendo Avianca era tener una serie de derechos que le permitía operar parte de la compañía. Incluso una de las recomendaciones, y dentro de lo que ha mencionado la Superintendencia de Industria y Comercio, es justamente que venían en ese proceso de eliminación de competencia entre sí desde el año 2020. Entonces eso de alguna manera pues genera una serie de alarmas y además de lo anterior de preguntas alrededor de lo que la compañía pretendía, máxime que desde las cifras financieras en realidad no respondían. Hasta hace cerca de 2 años, en el caso colombiano, tener durante una serie de periodos contables patrimonio negativo era causal de liquidación de la compañía. Pero por el tema de la pandemia y por el impulso a la ley... Eso se aplazó. Digamos que se eliminó por el tema del impulso al emprendimiento, porque era una ley, digamos, medianamente entendida, que no comprendían en totalidad, y muchas compañías claramente arrancan con patrimonio negativo porque las pérdidas se comen el 50% del capital que suscriben al principio de la sociedad. Viva Colombia hoy por hoy ya lleva muchos periodos consecutivos de patrimonio negativo, lo cual claramente desde la perspectiva financiera es un escenario de insolvencia claro y evidente, y además de lo anterior de iliquidez, porque incluso el pago que hizo por los derechos a Avianca fue un pago que se tragó directamente la liquidez porque la operatividad de la compañía así lo exigía. Entonces en esa perspectiva, digamos que si bien de alguna manera se comprendía que era una fusión pura o una integración pura, pues tampoco se tenían detalles a ciencia cierta, y es un poco lo que también la superintendencia alega en ese proceso que buscaban. Luis, Oscar, se habla de liquidación de Viva. ¿Qué significa una liquidación y qué pasa con proveedores, trabajadores de la aerolínea, clientes, y los usuarios, que son los que ahí también tienen plata pues invertida en sus tiquetes y que esperarían que si hay una liquidación, pues les devuelvan el dinero? Bueno, yo parto de lo siguiente. Ahorita Luis Fernando mencionaba que Viva fue la única aerolínea que no se acogió a un proceso de reestructuración tipo ley 1116 o capítulo 11 de los Estados Unidos, pero Viva sí se acogió al decreto 560, que es el decreto de reorganización de sus pasivos. Si bien no estaba mencionando que estaba quebrada, pero sí estaba diciendo que tenía problemas con el pago de los pasivos. Para que los televidentes entendamos, me incluyo, ¿qué es eso de reorganización? Ok, la reorganización es cuando la caja a mí no me está dando la capacidad para pagar mis obligaciones. Entonces, como estoy incumpliendo, pues tengo que decir un momentico, renegociemos cómo están las condiciones para ver si de pronto con la caja que voy a generar voy a poderle responder. Entonces, en ese decreto 560, Viva tenía, digamos, la responsabilidad de estar pensando en cómo renegociar esos pasivos. Viva tiene un pasivo que en este momento asciende a 4 billones de pesos. Ese es el pasivo de Viva, de los cuales el pasivo financiero, es decir, las obligaciones que tiene, que le generan intereses, son cerca de 3 billones de pesos. De ese valor total de los pasivos de los 4 billones, en ese decreto 560 solamente entró a renegociar el 18%. Entonces, ¿qué pasó con el restante? Eso fue una de las primeras preguntas que de pronto nos hicimos desde el ejercicio financiero, pero claramente como Viva Colombia no es una compañía que tiene ni acciones en bolsa, ni tampoco títulos de renta fija emitidos en el mercado, es decir, no tiene
deuda en el mercado no está obligada a reportar información financiera que conozcamos todos digamos, no solamente en medios de comercio, sino también en el entorno analista. Entonces, en tal sentido, digamos que una liquidación partiría de una especie de concurso de acreedores en los cuales hay algunos que tienen prelación. Se habla de que se tienen cerca de 1 millón de tiquetes vendidos y eso es una caja que en este momento está atrapada porque no la van a reembolsar o no la están reembolsando en este momento. A renglón seguido, en ese concurso de acreedores, pues parten de las obligaciones que tienen pendientes, por ejemplo, con el Estado, si hay obligaciones desde el punto de vista impositivo. Ese es el primero. Luego vienen las obligaciones que tienen con los laborales, entonces hay obligaciones laborales que son muchas. Ustedes se han dado cuenta que se han hablado de cerca de 5.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos a los cuales tienen y deben indemnizar. Entonces, en ese sentido, obviamente una afectación, por supuesto, de la caja. Seguidamente están los comerciales, que tienen entonces también que pensar en ese ejercicio de cómo les van a pagar, para lo cual ahí entonces entran a jugar un papel importante los dueños de la flota, porque la compañía, ese pasivo financiero que tiene los 3 billones de pesos, corresponde a obligaciones de leasing, es decir, o sea, los aviones no son de ellos. Pues digamos que aparecen en los activos financieros, pero aparece la obligación desde el pasivo, dado que los deben. Entonces, en ese sentido, tienen, digamos, una especie de prelación por encima ya de los accionistas y además de lo anterior de los usuarios, que son los que depositaron el dinero. Entonces, en ese sentido, la caja, digamos, en un efecto de liquidación estaría atrapada durante el tiempo que tome esta liquidación. ¿Los usuarios serán los últimos en recibir alguna respuesta? Bajo esta perspectiva, bajo lo que estamos encontrando hoy por hoy, exactamente. Ahora bien, tenemos un problema muy grave aún, y es que, como les mencionaba ahora, el patrimonio de la compañía es negativo, con lo cual si uno basa la valoración de la compañía en la perspectiva contable, pues la compañía vale negativo, o sea, hay que pagar para que la entreguen. Entonces, en ese sentido, digamos que genera, por supuesto, una serie de situaciones que desde lo financiero y, por supuesto, de la sostenibilidad empresarial generan bastantes dudas. Yo creería, ¿es viable esto de un fondo de garantías estilo Fogafín? Por ejemplo, se podría crear un fondo de garantías aeronáuticas, algo así. ¿Qué más se podría hacer desde el gobierno? Bueno, yo sí creo que este tipo de tormentas genera una serie de descalces que permiten que se revisen las regulaciones, que se revisen las normas, y lo menciono específicamente porque hay, digamos, una exigencia internacional para el caso de las instituciones financieras de mínimos, por ejemplo, de solvencia. Entonces, dado que se encargan de captar recursos y colocar recursos, pues digamos el ejercicio financiero obliga a tener unos niveles de solvencia mínimos y, además de lo anterior, cumplir con unos requerimientos internacionales que son aceptados en todo el mundo. En el caso de este tipo de compañías, como bien lo mencionaban, además, por supuesto, de considerar esas ideas que son bien pertinentes, de contar con fondos de contingencia, también es que la situación financiera no solamente se le haga seguimiento, sino también se haga pública, porque es que es un interés público de muchas personas que en este momento finalmente resultan siendo accionistas de la compañía sin querer. Una persona que compró un tiquete de 500.000, 300.000 pesos, hoy por hoy tiene su caja atrapada y hace parte también, hoy por hoy, de esos activos de la compañía, que son caja, por supuesto. Y como lo mencionaba Luis Fernando hace un momento, no se lo van a entregar rápidamente, eso va a requerir una paciencia bastante larga. Entonces, en tal sentido, yo creo que la regulación en este momento está en el pico perfecto para que se revise, para que se proteja al consumidor y, además de lo anterior, para que desde el punto de vista empresarial estos casos sirvan de ejemplo de lo que no se debe hacer y cuáles son las exigencias que se deben contemplar para que finalmente no solamente se cumpla con esa funcionalidad de la hipótesis de los negocios que van en marcha, que es entregarle rentabilidad no solamente a los accionistas, sino cómo aseguran el cumplimiento de un servicio de calidad y un servicio que sea también, por supuesto, bien recibido por parte de los usuarios. Hoy por hoy hay una tendencia muy interesante en el mundo y es el cumplimiento de indicadores de sostenibilidad empresarial, social y de gobernanza. ¿Cuál es, digamos, eso que permitiría también que todas estas compañías estén integrándolo en su diario operar y ejecutar, para que de esta manera, como les menciono, no solamente sea el accionista el beneficiado y sobre el cual se salvaguarde la intención de la sostenibilidad empresarial, sino también del usuario, del cliente final? Muy bien, tenemos en línea. En últimas, Oscar, el consumidor es el que
el que está en el último Eslabón. grado del eslabón de la cadena, el último eslabón de la cadena, si llega a haber una liquidación, la integración, ¿cuánto demoraría? Si se autorizara ahora, ¿sería de días o eso sería un proceso largo? No, pues lo primero es que la Superintendencia de Industria y Comercio ha levantado investigaciones y no solamente aquí en Colombia, miren que el Ministerio de Transporte en Perú también levantó investigaciones para la compañía, entonces esas investigaciones no tardan 2 y 3 días para que le vayan a permitir la integración, la fusión por integración. Aquí los plazos cada vez se van extendiendo más, lo que está corriendo es el reloj para que la plata de la gente, pues como lo mencionaba Luis Fernando hace un momento, se evapore, se esfume. ¿Esa plata dónde estaría? Esa plata en este momento tiene que estar atrapada dentro del activo, tiene que estar atrapada dentro de los activos de la compañía. Ahora, pues como lo conocemos, no tiene sus cuentas, pues claramente dado que la compañía tenía operación, por lo menos desde el controlante por fuera del país, pues asumimos que seguramente allí la tendrán. En tal sentido, pues obviamente, como les menciono, no va a ser inmediato el proceso. Una fusión o que se permita la fusión por integración también es un proceso que toma tiempo, mientras se comprende el funcionamiento, aunque de hecho la superintendencia mencionaba que venían operando en esa integración poco escondida del año 2020, pues claramente entendería uno que hay cosas que ya se vienen avanzando, pero seguramente tomaría un tiempo. De hecho, desde las situaciones empresariales conocidas, hay fusiones que pueden tardar incluso 2, 3 y hasta 4 años por la integración de todas las sinergias. Pues